Hola chiquillos, bueno, vamos a partir con la clase 6 esta semana. Antes quiero recordarles que la semana pasada estuvimos viendo problemas de la ecuación de estado y les subí en el Instagram y en Classroom la resolución, igual como lo había hecho con la guía anterior, ¿ya? Y la idea es que revisen eso primero. Bueno, si ya les había dado el resultado, en verdad se asume que está bueno. Recuerde que pueden variar unos cuantos decimales, pero si había algún ejercicio que no habían podido resolver y que no me habían preguntado, porque hay varios que sí me consultaron por correo o por Classroom, eh, puede revisar en esa resolución en qué se equivocó o dónde estaba el problema, ¿ya? La idea es que lo tenga clarito eso antes de comenzar con esta clase, con la clase 6, porque hoy vamos a analizar lo que son los procesos termodinámicos y para eso necesitamos tener clarito primero cómo ocupar la ecuación de estado. O sea, como que ya sea algo como natural acordarse de la ecuación de estado, que les recuerdo que es PV igual nRT. Y también tener claro la relación de la ecuación de estado con las leyes que vimos, ¿ya? La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces, echarle una miradita a eso si quiere antes de terminar de ver este video, porque la idea es que eso esté clarito, ¿ya? O si quiere le va poniendo pausa al video y revisa su guía anterior como lo estimen conveniente. Pero vamos a ocupar esas tres leyes. La de Avogadro no, por si acaso vamos a ocupar, como les decía, Boyle, Charles y Gay-Lussac. Esa la vamos a ocupar, así que es importante que estén claras, ¿ya? Bueno, los procesos termodinámicos que vamos a analizar son tres. Hay otro más, pero ese lo vamos a analizar en la otra unidad. Hoy vamos a analizar los procesos que se llaman isotérmicos, isobáricos y isócoros o isométricos también se le llama. ¿Ya? Esos tres procesos vamos a analizar, así que vamos a partir con eso, pero antes hay que tener claro un concepto que lo vamos a nombrar ahí, que es la energía interna, ¿ya? Así que vamos a partir con ese concepto para que lo puedan entender cuando explique los distintos procesos. Bueno, energía, ustedes ya conocen este concepto, ya lo han escuchado, ¿cierto? Entonces, vamos a tomarnos desde ahí, desde lo que ustedes tengan como noción de lo que es la energía, ¿cierto? Que recordemos que es algo que está almacenado en un cuerpo. Y vamos a definir lo que es la energía interna, ¿ya? Entonces, pensando en todas las energías que podría tener las moléculas, las partículas que componen un gas, acuérdense que estamos trabajando con gases, vamos a pensar todos los movimientos o todas las energías que podrían estar atribuidas a ese movimiento o a la posición de cada una de las partículas. Esas energías en su conjunto van a componer la energía interna. ¿A qué me refiero? Cuando usted toma, pensemos que podemos imaginarnos, ¿cierto? Una parte de un gas y ver las partículas, las moléculas que lo componen. Cada una de esas moléculas van a tener, primero, por ejemplo, un movimiento. Van a tener una rapidez, una velocidad. Por lo tanto, van a poder tener una energía cinética. También van a tener interacción con otras partículas, por lo tanto van a tener energía potencial. También van a tener energía química, que tiene que ver con su composición. Y también va a haber una energía que, bueno, hasta no la hemos visto todavía, pero más de alguno la habrá visto por ahí, la habrá escuchado, que es la energía que, como lo puse ahí entre comillas, tiene que ver con el simple hecho de existir, ya que es E igual mc cuadrado. Ya esa la vamos a ver un poco más adelante. Pero la idea es que igual tengan claro que se refiere como a una energía por el simple hecho de existir. Bueno, esta y cualquier otro tipo de energía que se les pueda ocurrir que tenga una molécula, ¿cierto? Una partícula del gas, un pedacito del gas por decirlo así, va a componer, ¿cierto?, a la energía interna. Entonces la energía interna es el conjunto de todas las energías, por decirlo así. Entonces también uno podría pensar que es como la energía total, algo por el estilo. Estaría en lo correcto, ya que, como les decía, es de cierta forma la suma de todas las energías que están, ¿ya? Entonces, tener en claro ese concepto. También otro concepto que voy a recordar así no los puse en la diapositiva, pero los voy a nombrar porque lo vamos a ocupar. Son el concepto de calor, que recordemos que es cierto una transferencia, en este caso de una energía en tránsito. Ya acuérdese que el calor también es energía, se mide en Joule igual que la energía, por lo tanto el calor es energía. Eso lo vamos a ocupar también, que acuérdense que el calor está relacionado con la temperatura, pero no es lo mismo. Y también vamos a ocupar un poquito el concepto de trabajo, ya que ese se vio en segundo medio. Y para el que no se acuerde, el trabajo tenía que ver
bueno, en mecánica lo veíamos con la fuerza, ¿cierto?, que yo hacía para desplazar un cuerpo. Entonces el trabajo tenía que ver con la fuerza que yo aplicaba y cuánto se lograba mover ese cuerpo. Ya, de hecho lo veíamos como trabajo igual F por delta X, fuerza por desplazamiento. Y eso también se medía en Joule, ¿ya? Por lo tanto está relacionado con la energía. De hecho, en segundo medio también vimos que el trabajo se podía calcular como la variación de la energía o la resta de la energía final con la energía inicial. Entonces, el trabajo también está relacionado con la energía y por eso también lo vamos a ocupar en esta clase. Ahora sí, con esos conceptos claros vamos a poder empezar con los procesos. El primero que vamos a ver es el proceso isotermo, ya que este tiene relación con la ley de Boyle. Así que tener esa ley más o menos clarita para entender el proceso isotermo. Bueno, primero tener claro que el prefijo iso, ya que va a estar en todos los nombres de los procesos que vamos a ver, quiere decir igual. Entonces cuando decimos isotermo se refiere igual temperatura. ¿Ya? Entonces la gracia de este proceso va a ser que es un proceso donde la temperatura se mantiene igual. ¿Ya? También, como vamos a estar hablando del mismo gas, ¿ya? No vamos a estar hablando de dos gases diferentes, sino que es el mismo gas. Aparte de que la temperatura sea igual, sea constante, también lo va a ser el número de moles, N. ¿Ya? Por eso aquí les puse primero que la temperatura es constante y también que el número de moles es constante. ¿Ya? Esas dos cositas tenerlas claras. De ahí voy a continuar con lo otro que está en la diapo. Quiero primero que veamos, ¿cierto?, cómo se entiende este proceso, para de ahí poder explicarlo más con la fórmula, por decirlo así, de la ley de Boyle. Ya, vamos a ver entonces aquí. Bueno, este link por si acaso se los voy a dejar en la guía también. El proceso isotermo, ya es el que estamos viendo. También se le puede llamar isotérmico. Como dice acá abajo, ¿cierto? Bueno, aquí no puedo poner el láser, así que en el cuadrito que aparece aquí abajito, dice proceso isotermo, temperatura constante. ¿Ya? Entonces tener eso en cuenta de que aquí lo que nos va a importar es que la temperatura es constante. Entonces, bueno, aquí ahí podemos ponerle valores, pero yo lo voy a dejar como está nomás. ¿Ya? No me interesa cambiarle, me interesa que vean los gráficos. Bueno, aquí hay tres gráficos que esto lo vamos a ver para los tres procesos. La gracia es que en los tres procesos, estos gráficos, van a haber algunos que van a ir cambiando, se van a ir viendo diferentes, dependiendo de qué es lo que es constante y qué es lo que varía. En este caso, recordemos que en el proceso isotermo, como lo dice su nombre, la temperatura es constante y también el número de moles, pero aquí, tal como dice también acá abajo en la página, lo que vamos a estar trabajando es esto, PV dividido T, ¿ya? Porque N y R, que es la otra variable que están en la ecuación de estado, recuerde que la ecuación de estado es PV igual NRT. N y R ya sabíamos que eran constantes, por lo tanto estábamos trabajando con el otro lado de la igualdad, con las variables, que son PV y T. ¿Ya? Y entonces, por eso en estos gráficos, si se fijan, no está N, ¿ya? Ni R tampoco. Entonces solamente está PV y T. Y están las tres opciones, B versus T, P versus T, P versus D. ¿Ya? Y en el dibujito vamos a ir viendo qué es lo que pasa en este caso. Bueno, el medidor circular que se ve ahí es para medir la presión, ¿ya? No tiene valores aquí porque aquí lo que nos importa no es tanto el valor, sino que ustedes vean si sube, baja o se mantiene. Y la temperatura que está en el termómetro, bueno, se nota claramente que es un termómetro, ¿ya? Y bueno, es como una cajita, un pistón que puede subir y bajar. Entonces cuando suba o baja, nosotros nos va a ir indicando si el volumen cambia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres conceptos que nos importan. Volumen en el espacio que ocupa, la presión en el manómetro, que es el medidor circular, y la temperatura en el termómetro que está ahí. ¿Ya? Y aparte yo voy a ir explicando esto del calor y el trabajo. Entonces, vamos al estado inicial en este caso de esta situación y vamos a iniciar y quiero que vayan viendo cómo las pelotitas rosadas de los tres gráficos van variando. ¿Ya? Y también obviamente cómo va variando el dibujo, si es que cambia el volumen, por ejemplo, y si cambia la presión y la temperatura. Ya, como espero que hayan notado, sobre todo en el dibujo, lo voy a volver a poner por si acaso mientras hablo, mientras el volumen disminuía, se achicaba el espacio, la presión iba subiendo. ¿Ya? Entonces eso nos está indicando, ¿cierto?, que tiene relación la presión con el volumen, ¿ya? Pero tiene una relación inversa, porque a medida que el volumen bajaba, la presión subía, ¿ya? Y la temperatura, si se dieron cuenta, no varió, ¿ya? La temperatura en ningún momento fue cambiando, por lo tanto, eso nos comprueba que la temperatura es constante.
Y en los gráficos eso también se ve. En este primer gráfico de volumen versus temperatura, como la temperatura es un mismo valor todo el rato, por eso queda una recta vertical, ¿ya? Y en cambio, bueno, y también pasa lo mismo en el segundo, la presión y el volumen sí van cambiando, por eso tiene una cierta longitud en vertical. Pero en el último, aquí ya no es una recta vertical, porque aquí el volumen sí, en este caso, aumenta, ¿ya? Entonces el volumen aumenta, ¿y qué va pasando con la presión? Disminuye. O si lo vemos al revés, como se va moviendo en este caso la pelotita, que tiene que ver con el dibujo, mientras el volumen baja, que es lo que va pasando en la situación, la presión va subiendo, ¿ya? Por eso la pelotita rosada como que va subiendo, ¿ya? Entonces baja el volumen, sube la presión. Eso nos indica que son inversamente proporcionales. Voy a volver a la diapositiva porque ahí les puedo ir mostrando con el láser. Y está este mismo dibujito. Entonces, tenemos estas tres situaciones. Como les decía, ya que la temperatura es un mismo valor, por ejemplo, asumamos que estos son 30 grados Celsius o 30 Kelvin, ya por dejarlo en Kelvin, es todo el rato 30 Kelvin porque la temperatura no cambia. Entonces, por eso la pelotita solo se puede mover dentro del volumen, porque el volumen se va cambiando, ¿ya? Que era lo que pasaba aquí, que el volumen bajaba, entonces esta pelotita rosada bajaba. La presión iba subiendo, entonces la pelotita rosada subía, pero como la temperatura no cambiaba, no se movía hacia los lados esa pelotita. Cambió en el último, el volumen bajaba, por eso se venía hacia acá la pelotita rosada, pero a medida que bajaba, la presión subía, y por eso se termina moviendo en una curva hacia arriba, ¿ya? Hasta ahí espero que esté claro la relación entre las variables, y vuelvo a repetir, ¿por qué tiene relación con la ley de Boyle? Porque esto nos demuestra que las variables que aquí están interactuando, las dos que sí varían, perdón, la redundancia, son presión y volumen, ¿ya? Entonces, como la presión aquí demostró ser inversamente proporcional al volumen, es lo que estamos escribiendo aquí, que esto era la ley de Boyle, ¿ya? Si quieren lo pueden revisar en la guía anterior y van a ver que efectivamente es lo mismo. Antes de seguir avanzando voy a explicar esto del trabajo y el calor, ¿ya? Dijimos que la energía interna era toda la energía que componían por la que estaba compuesto el gas, ¿ya? Y aquí dice la energía interna del gas es constante. Voy a explicar por qué es eso. Para que este pistón subiera en este caso, ¿cierto? Para que disminuyera el volumen que estaba aquí, o como que apretara el gas que estaba adentro, ¿ya? El pistón tuvo que moverse. Y para moverse yo tengo que hacer un trabajo. Por eso aquí dice que se aplica un trabajo. Entonces, al aplicarle un trabajo, es como que yo le estoy entregando energía, porque acuérdense que el trabajo también se mide en Joule. Entonces, yo le estoy entregando energía, en este caso, a este gas, al hacer la fuerza para mover el pistón, ¿ya? Y por otro lado, cuando esto, ¿cierto?, empieza aquí, ¿cierto?, a acumular más energía, porque la estoy entregando con el trabajo, la presión vimos que subía. Y eso es cierto porque están las pelotitas como más juntitas, ¿cierto? Y a pesar de que la temperatura no sube, tiene que liberar esa energía que tiene ahí, ¿cierto? Que tiene con harta presión de alguna manera, ya que no lo puede hacer moviéndose las partículas, porque acuérdense que mientras más se mueven es porque más temperatura tienen. No lo puede hacer de esa manera porque la temperatura se mantenía constante. ¿Cómo lo libera? En forma de calor, ¿ya? Entonces entrega la energía hacia el ambiente en forma de calor. Entonces, si esto fuera una cajita real, ¿cierto? Y tú pusiera la mano aquí, se daría cuenta que cuando usted lo empuja, sí sentiría, ¿cierto?, calor que se libera hacia el ambiente, ¿ya? No en el mismo gas, no aumenta la temperatura aquí porque queríamos que la temperatura fuera constante. Entonces, ¿qué es lo que hace? La libera hacia afuera, la libera hacia el ambiente, para dejarla constante justamente, porque si el calor se quedara aquí, la temperatura aumentaría, ¿ya? Y eso hace entonces que toda la energía que yo se la entregué en forma de trabajo, este gas, ¿cierto?, la libera en forma de calor. Entonces lo que yo le di, lo quitó él mismo, por lo tanto, la energía interna no cambió. Si bien ya aquí yo le agregué, eso mismo que le agregué, lo libero, ¿ya? Es como sumar y restar lo mismo. Por poner los números, como que yo le hubiera entregado 10 joules y esos mismos 10 joules se le restan porque los saco, ¿ya? Por eso la energía interna es constante. Ahora, vamos a volver aquí a la parte de la ley de Boyle. Esto de aquí, ¿cierto?, era entonces lo que relacionaba la presión y el volumen de forma inversa. Recuerden que este simbolito que representaba la proporcionalidad. Y ya que estaba con 1 dividido volumen, significaba que era inverso. Entonces, si subía la presión, baja el volumen, ¿sí? Si sube el volumen, baja la presión, y viceversa. Y esto de acá, ¿cierto?, era como escribimos nosotros la ley de Boyle. Esto no me voy a detener acá porque esto ya lo expliqué en la clase pasada. Y quedamos entonces que
como la única que estaban atribuidas aquí eran presión y volumen, iban a quedar presión y volumen iniciales igual a presión por volumen finales. Ya eso se refería con 1 y 2, en el estado inicial, en el estado final. ¿Ya? Entonces, la conclusión que uno saca de acá, que la presión por el volumen en cualquier punto, al inicio, al final o en un punto 3, 4, 5, 6, va a ser constante, va a ser siempre el mismo valor. Por eso P por V me da igual a P2 por V2. ¿Ya? Si esto era 2 por 4, que es 8, es lo mismo que aquí sea 8 por 1, también me da 8. ¿Ya? Entonces el resultado de esa multiplicación de P por V en cualquier punto, ¿cierto? En cualquier situación del gas va a ser constante. Y bueno, el último ya lo había dicho, ¿cierto? Que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Ese sería entonces el proceso isotermo. Temperatura constante, el gráfico aquí que nos va a interesar, porque si se fijan, el único que no es una recta vertical es este. Por lo tanto, cuando hablemos de proceso isotermo y yo les pida un gráfico, este es el que nos va a interesar. ¿Ya? Porque el otro no tiene mucha gracia, la verdad, porque ya sabemos que como la temperatura es constante, esta recta a lo más va a ser una recta vertical. No va a variar mucho. Puede ser más larga o más corta dependiendo de qué tanto suba o baje la presión y el volumen, pero nada más. Entonces, este tercero es el que nos va a interesar para este proceso. Y ahora vamos a ver entonces cómo se construye, ¿cierto?, un gráfico para el proceso isotermo. Vamos entonces con este ejemplo en donde dice, si un gas está a 3 atmósferas de presión y son 10 litros de volumen, construye un gráfico que represente el proceso isotermo. ¿Ya? Entonces, en este gráfico que está aquí, vamos a ir representando la situación. ¿Ya? Yo ya lo tengo hecho, pero les voy a ir escribiendo los detalles, obviamente, para que entendamos cómo se hace. Entonces, tenemos primero que encontrar cuál es esta constante que nos va a indicar, ¿cierto? Porque recordemos que dijimos que para el caso del proceso isotermo, P por V, presión por volumen, no iba a dar siempre lo mismo. Entonces, veamos el dato que tenemos. Tenemos una presión que son 3 atmósferas y un volumen que son 10 litros. Entonces, nos daría que P por V serían las 3 atmósferas por los 10 litros. ¿Ya? Que eso sería 30 atmósferas por litro. Eso sería P por V. Eso va a ser nuestro valor constante y que nos tiene que dar siempre la multiplicación de la presión por el volumen. O sea, cada puntito que yo dibuje en este gráfico, si yo lo multiplico la presión con el volumen, me tiene que dar 30. Aquí uno podría empezar a buscar el punto que se le ocurriera. Yo voy a tomar alguno en particular, pero usted puede tomar otro si quiere y le va a quedar el mismo gráfico. Por ejemplo, vamos a tomar qué pasa cuando el volumen es 15. ¿Ya? Aquí estamos, este primer puntito lo voy a ir dibujando al tiro, que sería 3 atmósferas y 10 litros. Sería aquí 10 litros, 3 atmósferas. Sería el punto que está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa a los 15. Una rayita más allá de donde estamos. Entonces ya sabemos que en este caso la presión es lo que estamos buscando. Por 15 litros me tiene que dar 30. Entonces el 15, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo y 30 dividido en 15 es 2. ¿Ya? Bueno, por esta vez lo voy a escribir con el desarrollo para que igual entiendan por qué queda litro, ¿no? O sea, por qué queda atmósfera, perdón. Entonces sería los 30 atmósferas por litro y pasamos dividiendo los 15 litros. Se van los litros y 30 dividido en 15 me da 2 atmósferas. Creo que recién había escrito otra cosa, pero, o sea, había escrito otra unidad, pero son 2 atmósferas. Entonces buscamos nuestro gráfico, los 15 litros y las 2 atmósferas y sería aquí. ¿Ya? Y así seguimos con las otras cosas que tengamos. ¿Ya? Los otros datos. Vamos con los otros puntos. Llevábamos este de aquí y este de aquí. ¿Ya? Vamos con, por ejemplo, el volumen 20 litros. ¿Ya? Sería entonces la presión por 20 litros igual a 30 atmósferas por litro. ¿Ya? Lo mismo que antes, pasamos el 20 dividiendo, 30 dividido en 20 es 1,5, como expresión sería atmósfera, por lo tanto lo ubicamos y a los 20 litros sería
1,5 atmósferas, ¿ya? Y vamos a hacerlo con los 30 también. Sería P por 30 litros igual a 30 atmósferas por litro. Pasamos los 30 litros dividiendo, que sería 30 dividido en 30, sería 1 atmósfera. Y ubicamos la 1 atmósfera con los 30 litros. Ahí estaría, ¿ya? Y vamos a hacer un último punto que va a ser a los 60 litros. Entonces sería P por 60 litros igual a 30 atmósferas por litro. Recuerde que las 30 atmósferas por litro eran otra constante, lo primero que calculamos. Pasamos entonces los 60 dividiendo, que haría 30 dividido en 60, que es un medio, sería 0,5 atmósferas. Entonces ubicamos 60 litros con 0,5. Y ahí quedaría, ¿cierto?, el gráfico. Obviamente ahí lo podemos unir. No lo voy a hacer a manito porque me va a quedar feo. Ahí queda más bonito, ¿ya? Y estarían 5 puntos ubicados. El primer punto que fue el que nos dieron y los otros 4 puntos que los calculamos. Y esa curva que se forma en este caso, en el proceso isotermo, recibe un nombre, ¿ya? Y se llama isoterma. Entonces, por definición, una isoterma va a ser una curva donde están todos los puntos a una misma temperatura, ¿ya? Y podemos dibujar varias isotermas a la vez. Por ejemplo, esta es la isoterma que dibujamos recién, ¿ya? Si se fijan, la pueden comparar, es exactamente la misma. Pero podemos dibujar otras más. Por ejemplo, esa que está ahí, que es la isoterma 2, o esa que es la isoterma 3. La gracia de esto es que esas 3 isotermas representan diferentes temperaturas, o sea, representan diferentes situaciones del gas. Ya recuerde que una isoterma es un punto donde están todos los casos, ¿cierto?, a la misma temperatura. Aquí estamos analizando la presión y el volumen, pero considerando que la temperatura es todo el rato la misma. O sea, en esa curva que está en rosado claro, todos los casos la temperatura es un cierto valor. En la recta que está morada, la isoterma 2, todos los puntos, ¿cierto?, de esa isoterma tienen la misma temperatura. Pero entre ellas no. ¿Qué quiere decir eso? En la isoterma 1, la isoterma 2 y la isoterma 3, la temperatura no es la misma para las 3. De hecho, claramente no es la misma porque si no la recta sería igual, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar también a partir de esto, si bien no vamos a poder calcular cuánto es la temperatura como tal, porque si recordamos la ecuación de estado, para saber la temperatura, ¿cierto?, si despejamos de la ecuación de estado, necesitaríamos P por V dividido en NR. La presión y el volumen lo podemos obtener de aquí de algún punto del gráfico. La R es una constante que lo podemos sacar de los que vimos, pero el número de moles no lo tenemos. Entonces, si bien no podemos sacar cuánto es la temperatura porque necesitaríamos, ¿cierto?, ese dato, sí podemos saber de estas 3 isotermas cuál es la que tiene mayor temperatura, cuál es la que tiene menor temperatura. Eso sí se puede determinar, ¿ya? Se podría determinar incluso mirándola nomás, pero les voy a explicar obviamente de dónde viene esa justificación antes de decirle cuál es la de mayor, la de menor y la que está al medio en temperatura. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es darnos cuenta, bueno, primero que la temperatura es diferente porque esta constante P por V, ¿cierto?, que igual se ve aquí en la ecuación de estado, P por V, no es la misma para todos, ¿ya? Para la isoterma 1 ya dijimos que P por V, ¿cierto?, nos daba 30. Eso ya lo sacamos en el ejercicio de recién. Esto es para la 1. Para la 2, P por V, podríamos tomar un punto cualquiera. Por ejemplo, la isoterma 2, que es la morada, vamos a tomar el primer punto, ¿ya? Tenemos la presión 2 y volumen 10. ¿Ya? Recuerden que para la 1, que era esta, era 3 y 10. 3 por 10, 30. Para la 2 entonces sería 2 por 10, 2 por 10 sería 20. Entonces para la isoterma 2, la constante vale 20. Y para la 3, también podemos tomar el primer punto, que sería esta de aquí, sería 4 por 10, 40. Por si acaso cualquier otro que usted tome le va a dar lo mismo. Si por ejemplo toma aquí 2, para este puntito, 2 por 20, 40. Estoy tomando alguno que sea claramente, que se sepa cuál es el valor. Por ejemplo, para el isoterma 2, este de aquí vimos que era 2 por 10, 20. Este de acá también, 1 por 20, 20. Para la isoterma 1, ya sabemos que 3 por 10 era 30, pero también podríamos tomar, por ejemplo, este, 2 por 15, 30, o este,
1,5 por 20, 30. O bien tomar este, 1 por 30, 30. O tomar acá, 0,5 por 60, 30. ¿Ya? Cualquier punto que usted multiplique presión por volumen les va a dar el mismo valor constante, que vuelvo a repetir, para el isoterma 1 es 30, para el isoterma 2 es 20 y para la isoterma 3, como vimos recién, era 40. Entonces eso nos demuestra que son isotermas diferentes, ya que esta constante es diferente para cada una de ellas. Ahora, como les decía, lo que nos va a interesar es saber cuál tiene mayor temperatura. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tomarnos de justamente la ecuación de estado, que lo había escrito recién aquí, donde dijimos, ya, R no sabemos el mismo valor, aunque no sabemos cuánto es, sabemos que es el mismo valor en cada uno de los casos. Y vamos a tomar, por ejemplo, estos puntitos. ¿Por qué esos tres? Porque están todos en este mismo volumen, que son 10 litros. ¿Ya? Entonces vamos a tomar el volumen también constante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para poder saber cuál es mayor o menor, la temperatura va a depender directamente de la presión. A mayor presión, mayor temperatura. Entonces, de los tres puntos que están ahí, hay que mirar cuál es el que tiene mayor presión. Ese va a ser el que tenga mayor temperatura. ¿Ya? Que en este caso es el de la isoterma 3. ¿Ya? Ese es el punto que está más arriba, en presión. Entonces, la isoterma 3 sería la de mayor temperatura. Después viene la isoterma 1 y después viene la isoterma 2. Conclusión, la temperatura de la 3 es mayor que la temperatura de la 1 y esa es mayor que la temperatura de la 2. O sea, la más grande es la de la 3, como les decía, la que está más acá arriba. Y la más chiquitita es la de la 2, que es la que está más abajo en presión. ¿Ya? Por este análisis, porque tomamos puntos que estuvieran a igual volumen para poder deshacernos de esa variable. Tenemos que hacerlos depender de una sola. Entonces, cuando usted vea tres isotermas, tiene que ver cuál es la que está más arriba, ¿ya? En un mismo valor del eje X, cuál es la que está más arriba, y esa va a ser la de mayor temperatura. Y así va bajando. Ese es el análisis que podemos hacer entonces para las isotermas. Vamos entonces a el segundo proceso, que es el isobárico, que como dice aquí, tiene relación con la ley de Charles, ¿ya? Entonces, bueno, como ya le había dicho, el prefijo iso quiere decir igual. Entonces, isobárico quiere decir igual presión, ¿ya? Vamos a trabajar igual de nuevo con esta aplicación. Bueno, antes que se me olvide, está de más decir que los tres procesos, el número de moles va a ser constante porque vamos a estar trabajando con el mismo gas, que le vamos a ir cambiando alguna otra variable, pero no el número de moles. Entonces, vamos a trabajar acá, pero con el proceso isobárico, ya está marcado ahí. Entonces, igual que antes, miren qué es lo que pasa con los tres gráficos, vean cuál es el que va cambiando, cuál sube, cuál baja, ¿ya? Y vean si son directas o inversamente proporcionales las variables. Entonces, como obviamente no habríamos esperado, el manómetro, que es el medidor circular, queda sin moverse porque la presión es constante y la temperatura y el volumen sí cambia, ¿ya? Entonces aquí, a medida que el volumen aumenta, porque el pistón va bajando, la temperatura también aumenta. Entonces, aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Eso quiere decir que volumen con temperatura son directamente proporcionales. Y eso se ve aquí en el gráfico, ¿cierto? Que queda una recta como una función lineal. ¿Ya? Ustedes deberían ya tener clarito lo que es una función lineal, ¿cierto? Eso lo vieron en matemática hace un tiempo ya. Entonces, ahí nos queda una función lineal, ¿ya? Y con los otros gráficos, así como antes quedaban rectas verticales en esos gráficos que no eran muy interesantes de analizar porque había un valor que era constante, aquí nos pasa lo mismo. ¿Cuál es el valor constante aquí? La presión. Por lo tanto, nos va a quedar, ¿cierto? En este gráfico de acá, como la presión es siempre el mismo valor, una recta horizontal porque la temperatura sí varía. Y en este de acá, también una recta horizontal porque el volumen sí varía, pero la presión no. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir aquí, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿ya? Por eso el puntito rosado iba subiendo. Voy a explicar entonces, o volver a la diapositiva, qué es lo que pasa con el calor, el trabajo y la energía interna, ¿ya? Como en este caso, lo que hicimos fue
aumentar la temperatura y eso aumentó el volumen, lo que se hizo fue aplicar calor, ¿ya? Aplicamos calor, esto provocó un aumento de temperatura, ¿cierto? Porque obviamente esa es una de las consecuencias más directas de aumentar o de aplicar calor a un cuerpo. Y si bien el volumen creció para hacer un trabajo, no se fue todo este calor que había llegado, ¿cierto? Aquí se perdió en trabajo porque teníamos que dejar un poco para mantener la presión constante. Piensen que si todo este calor se hubiera transformado en trabajo a medida que el pistón iba bajando y se iba agrandando el volumen, como las partículas iban a estar más separadas, si yo no les dejaba una energía extra aquí, ¿qué es lo que iba a pasar? Que esta presión iba a disminuir y a nosotros nos interesaba que la presión se mantuviera constante, ¿sí? Que este marcador no variara, ¿sí? Entonces, para que eso no pasara, para evitar que al aumentar el volumen yo disminuyera la presión, que es lo más obvio que podría pasar, ¿cierto? No toda la energía, ¿cierto?, que le llegó en forma de calor se va en forma de trabajo. Por eso, si se fijan, las flechitas está como más gordita, indica que viene mucho calor, y el trabajo que sale es más flaquito, porque no se va todo este calor en trabajo, ¿ya? Y eso provoca que, como de todo este calor que llegó, no todo salió, ¿cierto?, quede un poco más acumulado aparte de lo que ya estaba como energía interna, y eso provocó entonces que la energía interna del gas en este proceso aumenta, ¿ya? Ese es un detalle importante. Y como les decía, ahora en tema de gráfico vamos a analizar volumen versus temperatura, porque estos otros dos no nos interesan mucho, porque como la presión era constante siempre nos va a quedar una línea horizontal, más larga o más corta dependiendo de cuánto aumente el volumen y la temperatura, pero una línea horizontal. Ya en cambio esta es la que tiene mucho mayor análisis, porque va a ir dependiendo de que estas dos varían, temperatura y volumen. Como les había dicho, como al final nos fijamos en volumen y temperatura, eso nos lleva a la ley de Charles, que esto decía que el volumen con la temperatura eran directamente proporcionales. A medida que sube el volumen, aumenta la temperatura, ¿ya? Y eso también lo vimos en la clase pasada, se podía resumir así. El volumen dividido por la temperatura en algún punto, en algún caso del gas, va a ser igual al volumen dividido por la temperatura en otro punto del gas, ¿ya? De este mismo gas, ojo. Entonces, siempre que hagamos la división de volumen con temperatura en cualquier punto del gas, va a darnos el mismo valor constante, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo que antes. Entonces, a través de un ejemplo, vamos a representar este gráfico ahora de volumen y temperatura, ¿ya? Tenemos entonces aquí un gas de 40 litros, ese sería el volumen, a presión constante, eso nos quiere decir que es isobárico, ¿cierto? Y está a una temperatura de 10 Kelvin, ¿ya? Entonces nos pide construir este gráfico. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular este valor constante que era volumen dividido temperatura, ¿ya? El volumen entonces serían 40 litros y la temperatura serían 10 Kelvin. Eso nos da 4 litros dividido Kelvin, ¿ya? Entonces nuestra constante va a ser 4, no nos olvidemos de eso. Y vayamos viendo puntos. Bueno, este primer punto ya lo podemos representar, sería 40 litros con 10 Kelvin, estaría aquí, ¿ya? Vamos con otro punto, tomemos la temperatura 20 Kelvin, ¿ya? Entonces ya sabemos que queremos encontrar el volumen, la temperatura es 20 Kelvin y nos tiene que dar 4. El 20 pasa multiplicando y esto nos entrega un volumen de 80 litros, ¿ya? Entonces lo vamos a representar 20 Kelvin con 80 litros. Ahí yo creo que ya van notando qué forma va a tener esto. Vamos con otro punto, ¿ya? 40 Kelvin. Entonces volumen dividido 40 Kelvin va a ser, ya sabemos que eso nos tiene que dar 4. Entonces el volumen sería 40 por 4, que es 160 litros. Entonces 40 Kelvin, 160 litros. Vamos a hacer uno más. Cuando la temperatura es 50 Kelvin, sería volumen dividido 50 Kelvin igual 4 litros partido Kelvin. Entonces el volumen sería 50 por 4, ¿cierto? Y eso sería 200 litros. Entonces 50 Kelvin, 200 litros. No me quedó el espacio aquí para hacer el de 30, pero si es que alguno ya se dio cuenta de la lógica, es 30 por 4, eso sería 120, sería este punto de aquí. ¿Ya? Y eso es
claramente una recta, ¿ya? Entonces, en el proceso isobaríco nos queda una recta al hacer, ¿cierto?, este cálculo de cómo va cambiando la temperatura con el volumen. Y esta recta, al igual como en el proceso isotermo se llamaba isoterma, esta recta en el proceso isobárico se va a llamar isóbara, ¿ya? O sea, la isóbara va a ser aquella recta donde todos los puntos están a la misma presión. Por ejemplo, esta que acabamos de dibujar, entonces cada uno de esos 5 puntitos está a la misma presión, ¿ya? No sabemos cuál es, porque acuérdense que necesitaríamos saber el número de moles para eso, pero sabemos que es la misma para cada uno de esos 5 puntos. Y podríamos hacer lo mismo con otra situación, con una presión distinta, ojo, sí, con eso. Una presión distinta nos daría una segunda isóbara, ¿cierto? Donde cada uno de esos 5 puntos estaría a la misma presión, diferente a la de la isóbara 1. Y también podríamos tomar una tercera isóbara, ¿cierto? Donde también va a tener cada uno de esos 5 puntos la misma presión, diferente a los de la 1 y a los de la 2, ¿ya? Igual como lo hicimos antes, aquí podríamos calcular las constantes de cada uno para saber que son diferentes, ¿ya? Ya sabemos para la primera, ya sabemos que para la 1, ¿cierto? Para la isóbara 1, el volumen dividido temperatura daba 4, ¿cierto? Ya lo habíamos sacado. Para la isóbara 2, que es la morada, podríamos tomar un punto que puede ser el primero, ¿ya? A ver, el segundo quizás sale un poquito más sencillo, me refiero a que no tenga que estar adivinando o deduciendo qué valor es, porque sabemos que la temperatura es 20 y el volumen sería 60, ¿ya? Entonces, para esa isóbara nos daría 60 dividido 20. Y eso da 3. ¿Ya? Entonces para la segunda la constante era 3. Y para la tercera podríamos tomar, ahí sí nos sirve el primer puntito, ¿ya? Donde el volumen es 20 y la temperatura 10. Y eso nos da 2. ¿Ya? Entonces claramente las constantes son diferentes y al igual como lo hicimos en el proceso isotermo, queremos saber cuál de estas tres tiene mayor presión, cuál tiene menor presión, ¿ya? Aunque no sepamos cuánto vale, ojo con eso, a menos que tengamos el número de moles no sabemos cuánto vale. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar de nuevo la ecuación de estado, ¿ya? Que para despejando en este caso la presión, nos quedaría nRT dividido volumen, ¿ya? Recuerda que la ecuación de estado P por V igual a nRT. Ya sabemos entonces que nR son constantes. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la isoterma. Vamos a tomar un punto donde sepamos que hay un valor que es igual para todo, de temperatura o volumen, ¿ya? En este caso, como es más fácil ir mirando cuál está más alto, vamos a tomar un punto donde están todas a igual temperatura, que sería el primer puntito. Están los tres, ¿cierto?, en la misma temperatura, que es 10 Kelvin. Entonces la temperatura la vamos a considerar para este análisis constante, porque vamos a tomar una que son igual temperatura. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la presión va a depender del volumen, ¿ya? ¿Y de qué forma? Inversa, porque el volumen está en el denominador, o sea, a mayor volumen, menor presión. Entonces, si queremos encontrar la isóbara que tenga mayor presión, vamos a tener que encontrar la de menor volumen, ¿ya? Entonces, en este caso, el menor volumen lo tendría, ¿cierto?, la isóbara 3, que es la rosadita clara que está abajo al final, ¿ya? Esta de aquí sería el menor volumen, por lo tanto es la mayor presión. Y esta, que es la isóbara 1, ¿cierto?, que es la de mayor volumen, sería la de menor presión. Entonces, en orden, lo que nos quedaría sería que la presión de 3 es igual a la presión, o sea, es mayor, perdón, que la presión de 2 y es mayor a la presión de 1. 3, 2, 1, ya que es el orden que vemos aquí. 3 era esta, ¿cierto? Perdón, 3 era esta. 3 era la de acá abajito, la rosadita clara. Entonces sería esta mayor presión, esta la del medio y esta la más chica, ¿ya? Porque es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ojo, que el análisis no es siempre igual que el que está más arriba, el que tiene el valor más grande, ¿ya? En este caso, el que está más arriba en volumen es el que tiene menor presión. Eso sería entonces para el proceso isobárico. Y vamos con el último, que es cuando lo que es constante es el volumen, ¿ya? Entonces ahí se va a llamar isócoro o isométrico.
Cualquiera de los dos nombres, por si acaso, es similar, es lo mismo. Y este va a tener que ver con la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Voy a repetir entonces, aquí lo que tenemos igual es el volumen y el número de moles, eso ya está más que dicho. Por lo tanto, las que van a ir variando van a ser la presión y la temperatura. ¿Ya? Entonces vamos a la simulación para analizar qué es lo que pasa. Entonces vamos con el proceso isócoro. ¿Ya? Recuerden mirar qué es lo que pasa con la situación ahí, con el émbolo, si va subiendo o bajando, con el termómetro para ver la temperatura y con el medidor de presión, ¿ya? Que es el circular. Si se fijan, el volumen no cambia, está bien porque estamos en un proceso isócoro, pero la presión va subiendo a medida que la temperatura va subiendo. ¿Ya? Presión entonces directamente proporcional a la temperatura, porque cuando una sube la otra sube, y por eso nos queda nuevamente una recta, ¿cierto?, en diagonal, una función lineal. ¿Ya? Pero en este caso para presión versus temperatura. En el de recién, ¿cierto?, eran otras las variables que estaban involucradas. Entonces ahora vamos a analizar este gráfico, presión, temperatura, porque ese es el que nos da una recta, ¿cierto?, donde ambas van variando. En cambio acá, por ejemplo, como el volumen es constante, nos queda una recta vertical, y acá, como el volumen es constante, nos queda una recta horizontal, porque en esta situación el volumen está en el eje Y. Vamos entonces a la presentación, porque lo puedo explicar mejor. Vamos a explicar igual lo de la energía interna antes de seguir analizando los gráficos o las ecuaciones. Acá lo que hacemos es entregarle calor, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que entregarle calor? Para que pueda subir la temperatura. Pero en esta situación, a diferencia de la anterior, no queremos que la presión se mantenga igual, nos da lo mismo que suba, ¿sí? En este caso, entonces, cuando le agregamos calor, sube la temperatura, como las partículas se empiezan a mover más, empieza a haber mayor presión, sube la presión, y como el volumen no aumenta, ¿cierto?, no les da más espacio, esa presión sigue aumentando, y por lo tanto esta energía que llegó en forma de calor no se está liberando de ninguna forma. Por lo tanto, la energía interna del gas aumenta porque se queda completamente acumulada aquí. Se fijan, aquí no hay ningún trabajo porque el émbolo no se mueve. Entonces, vamos a analizar ahora que esto tenía relación con la ley de Gay-Lussac, porque, como dijimos, este es el gráfico que vamos a analizar, donde lo que varía es la presión y la temperatura. Y la presión con la temperatura, como vimos también aquí, a medida que aumentaba la temperatura, aumentaba la presión, o al revés, a medida que baja la temperatura, baja la presión. Vamos a decir que presión y temperatura son directamente proporcionales, ¿ya? Que como vimos en la clase pasada, se podía representar así. La presión en un punto dividido por la temperatura en ese punto era igual a la presión en otro punto dividido por la temperatura en ese otro punto. Entonces, en cada punto que yo haga la división presión-temperatura para un proceso isócoro, esa presión dividido temperatura va a ser un valor constante, va a ser un valor fijo. Entonces, vamos con el ejemplo. Tenemos acá entonces un gas a volumen constante que está a 10 Kelvin de temperatura y 5 atmósferas de presión, ¿ya? Y vamos a construir el gráfico que representa el proceso isométrico o isócoro. Vamos a calcular entonces la constante, que para este proceso era presión dividido temperatura. Entonces serían los 5 atmósferas dividido en los 10 Kelvin. Y 5 dividido en 10 es un medio. Entonces la constante en este caso va a ser un medio atmósferas Kelvin. ¿Ya? Vamos a ver entonces, bueno, vamos a dibujar este punto en el gráfico. Serían 10 Kelvin y 5 atmósferas. Aquí. Vamos a representar o calcular primero para los 20 Kelvin. ¿Ya? Entonces ya sabemos que sería, bueno, la presión queremos calcularla, la temperatura serían 20 Kelvin y ya sabemos que eso nos tiene que dar un medio. Ahora, ¿qué presión nos va a entregar eso? Este 20 que está acá pasa multiplicando, por lo tanto nos queda 20 dividido 2, porque queda el 20 acá arriba en el numerador, y 20 dividido en 2 sería 10. Por lo tanto la presión serían 10 atmósferas. Entonces para los 20 Kelvin, 10 atmósferas. Ahí estaría el puntito. Vamos con los 30 Kelvin. Entonces sería un medio, la constante que ya la calculamos arriba, y eso nos entrega una presión
El 30 pasa multiplicando, 30 dividido en 2 sería 15, de 15 atmósferas. Entonces para los 30 Kelvin, 15 atmósferas. Nuevamente ya podemos deducir más o menos cómo va esta cosa. Vamos a calcular uno último por el espacio. Vamos a calcular a los 40 Kelvin igual a 1/2, porque esa es la constante, les recuerdo. Nos quedaría entonces una presión, el 40 pasa multiplicando, 40 dividido en 2, 20. Entonces a los 40 Kelvin, 20 atmósferas de presión. Y obviamente por el espacio no me alcanza, pero en la guía está, a los 50 Kelvin da 25 atmósferas de presión. ¿Ya? Nuevamente entonces nos da, ¿cierto?, esta recta. Igual a lo que yo había hecho, obviamente, están los puntitos ahí encima, pero está más bonita. Y esta recta obviamente también tiene un nombre, donde recuerde que en cada uno de esos 5 puntos el volumen es el mismo, ¿cierto? No sabemos cuánto es, pero es el mismo. Y esa recta se va a llamar isócora. ¿Ya? Siempre tiene como el nombre del proceso. Entonces, isócora se va a llamar la recta donde todos los puntos están al mismo volumen. Obviamente, igual que en los otros casos, podemos tener diferentes isócoras, o sea, diferentes situaciones donde el volumen es diferente. O sea, en cada una de estas 3 rectas que está aquí, el volumen es el mismo en cada uno de sus 5 puntos. Por ejemplo, para la recta rosadita clara, que es la última que puse, la isócora 3, en cada uno de esos 5 puntos tienen el mismo volumen. Esta moradita, la 2, en cada uno de esos 5 puntos el mismo volumen. Aquí igual. Pero entre ellas es diferente. El volumen de esta recta no es el mismo que el de esta y no es el mismo que el de esta. ¿Ya? Bueno, igual como lo hicimos antes, esta vez lo voy a hacer un poco más rápido porque ya se vuelve medio mecánico el proceso. Tenemos que para la isócora 1, ¿cierto?, que es la que está abajo, que es la que ya calculamos, ya sabíamos que P dividido T, presión dividido temperatura, daba 1/2. Para la 2, ¿cierto?, vamos a tomar cualquier punto de presión y temperatura. Por ejemplo, para la 2, la morada, podemos tomar el primero. Ya, esto van de 10 en 10, así que sería 10 la presión y 10 la temperatura. Por lo tanto, nos quedaría 10 atmósferas dividido en 10 Kelvin. Y eso nos daría 1. Entonces aquí la constante es 1. Y para el tercero, ojo que esto es como para ir comprobando que son diferentes. Bueno, también ustedes si quieren lo podría establecer una conclusión de que a medida que esta constante es más grande, ¿qué pasa con el volumen? ¿Ya? Lo dejo como desafío establecer esa relación. Lo mismo con los otros procesos, se puede establecer eso. A medida que esta constante que vamos sacando aquí va subiendo, qué va pasando con el volumen, o en el otro caso qué va pasando con la presión o qué va pasando con la temperatura. ¿Ya? Para el 3 podemos tomar, el 3 es el rosado clarito, el primer punto también, que sería 30 de presión, aquí, 30 de presión y 10 de temperatura. Entonces sería 30, eso nos daría 3 atmósferas dividido Kelvin. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las 3 constantes que son claramente diferentes, ¿cierto? Y ahora lo que podemos hacer, igual que antes, es establecer cuál tiene mayor volumen que otra, ¿cierto? Sin saber incluso cuál es el volumen, sino que sabiendo cuál es mayor y menor. Para eso vamos a la ecuación de estado, ¿cierto? Igual que recién, de hecho muy parecido a la de recién, a la del isóbaro. N y R son constantes y podemos tomar esta situación donde todos tienen igual temperatura. ¿Ya? Entonces nos queda que el volumen es inversamente proporcional a la presión, por lo tanto, a medida que haya más presión, el volumen va a ser más pequeño. ¿Ya? En conclusión, entonces, vemos cuál es la que está más alta en presión, ¿cierto? Que sería el rosadito claro, o sea, la 3, y ese sería el volumen más chico, ¿ya? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuál sería el volumen más grande? El que tenga menor presión, o sea, el rosadito oscuro, el que está más abajo. ¿Ya? Ese sería el de mayor volumen porque es el de menor presión. Entonces, nos queda que el volumen 1 es mayor al 2 y es mayor al 3. O sea, el 3 es el más pequeño, el que está, ¿cierto? En este caso, en la representación, más arriba. ¿Ya? Ese sería entonces el volumen, ¿cierto?, más pequeño. Aquí está el del medio y este sería el volumen más grande. ¿Ya? Igual que en el anterior, quedan como al revés. El que está más arriba es el más chico.
Entonces, ojo con esos análisis. Importante hacer esos análisis porque nos demuestra que estos gráficos no es solo por hacer gráficos, sino que podemos establecer una conclusión a partir de acá. No siempre vamos a poder calcular los valores. Por ejemplo, en este caso no sabemos cuánto es el volumen, pero sí podemos establecer una relación de cuál es mayor, cuál es menor, ¿ya? Incluso, insisto, sin saber el valor total. Bueno, chiquillos, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a explicar un poquito la actividad, por si no la entienden de cómo está redactada. El ejercicio 1, 2 y 3 de la guía, yo les puse en dos situaciones, A y B, donde tienen que, primero determinar de qué proceso se trata, de isócoro, isóbaro, o isotermo. ¿Ya? Tienen que determinar cuál proceso es y hacer el gráfico que corresponda, ¿ya? Presión, temperatura, presión, volumen, volumen, temperatura, y ustedes tienen que ver cuál es el que tenga que ver de acuerdo al proceso. Entonces, hacer el gráfico que corresponda, pero hacerlo juntos, como en este caso, ¿ya? A eso me refiero con hacerlo juntos para el que no le quede claro. Así que quieren mirar la guía, está el ejercicio 1A, 1B, y tienen que construir un gráfico. Háganlo como está aquí en esta diapositiva que les estoy mostrando, ya que están en el mismo gráfico. En este caso habían 3 casos dibujados. Bueno, de ustedes le van a quedar 2 rectas, ya, cuando sea un isócoro o un isóbaro. Entonces, dibujar en un mismo gráfico para que puedan responder la C, que es que contesten cuál es el que tiene mayor valor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, sería de volumen. Pero hay una que le pregunto cuál tiene mayor temperatura, que eso va a ser el isotermo, o el que te le pregunte cuál tiene el mayor presión, que es el isóbaro. Entonces ahí tiene que ir determinando según este gráfico, ya, según lo que acabo de explicar. Está en su guía también todo esto que expliqué escrito, ya, así que trate de por lo menos ir tomando apuntes, si puede imprimir la guía, o si no, vaya escribiendo lo de la guía y lo que le vaya quedando claro de la clase. Pero la idea es que vaya comprendiendo un poquito. Yo sé que esto es más o menos complejo, así que necesito, dos cosas. Una, en el Classroom, aparte de lo mismo que las otras veces que le he estado subiendo la guía, el video, ¿cierto? Y una parte que es para dudas, que algunos la han ocupado y son siempre lo mismo, así que esperaría que los demás también me digan si tienen dudas. Ojalá en esa instancia, porque así todos pueden ver la duda. Y si no, por correos, ya da lo mismo. Lo importante es que hagan llegar sus dudas, porque si no, yo siento que ustedes lo están entendiendo. Yo sé que esta parte es más o menos compleja, esta parte estaba pensada para verla en clase, en pizarra, ya yo sé que es quizás un poquito complejo de entender, entonces tienen que decirme si algo les está costando. Entonces, en el mismo Classroom les dejé abierta una tarea, ya, que dice como actividad clase 6, que es para que ustedes pueden subirlo con foto, ya, si lo hacen en un cuaderno, una hoja, bueno, sé que lo hacen en computador, pero pueden subir el archivo, para que ustedes me suban la resolución de esta actividad, ¿ya? Como obviamente tienen que hacer gráficos, yo creo que la mayoría lo va a hacer a mano, así que les saca foto y puede subir varias fotos, ¿ya? Por si acaso se suben de a una, te suben una foto, subir la otra, y para que yo les puedo revisar. Entonces ustedes me suben la actividad y yo les voy a revisar si está bueno, está malo, si algo está malo les voy a decir que está malo. Eso por si acaso no es como el foro para preguntar dudas que todos ven su respuesta. Aquí usted me sube su resolución y solo la ve usted y yo. Entonces la idea es que ocupemos ese espacio para que así vaya siendo más ordenado también, que en el correo me ha pasado que de repente se me pierde el correo de alguien. No me ha pasado con nadie de cuarto, pero sí con una niña de primero. Me pasó un día que se me perdió un correo por ahí. Entonces, para evitar eso, quizás sea más ordenado el Classroom. Entonces, los que todavía no se han podido anotar en el Classroom, pero tienen acceso a él, recuerde que hay una aplicación, no necesariamente tiene que ser en un computador. Trate de hacerlo porque quizás va a quedar más ordenadito para que vayamos trabajando, ¿ya? No sabemos cuándo vamos a volver a clase, así que hay que adecuarse a lo que tenemos, que en este caso esa es como la opción más cercana. Bueno, chiquillos, espero que estén muy bien. Ojalá hayan entendido un poco esta clase, que es más o menos pesadita ya la materia, pero cualquier duda me la hacen llegar, ¿ya? Insisto, ya sea Classroom o correo, pero que me hagan llegar sus dudas. También pueden comentar si quieren en los videos en Instagram o en YouTube. También se responde por ahí, ¿ya? Así que lo que ustedes quieran, pero hagan llegar sus acotaciones, ¿cierto? Las cosas que no quedaron claras, o si sí quedaron claras también. Que estén muy bien. Un abrazo.